Cuando recién empezaste, la actividad te parecía extremadamente emocionante. Tanto así que los primeros vuelos que hacemos en parapente nunca nos los olvidamos. Pero en la medida que vas progresando en el deporte, acumulando horas de práctica, horas de vuelo, lo mismo que hacías antes, ahora ya no te parece tan emocionante, sino por el contrario, inclusive algunas prácticas que antes te emocionaban, ahora te aburren. Y sin querer, poco a poco, vas tomando riesgos más elevados. Un ejemplo en el parapente son las maniobras acrobáticas. La gran mayoría de alumnos no tiene la menor intención de hacerlas cuando son novatos, ni piensan hacerlas en el futuro, pero poco a poco van ganando experiencia, se aburren haciendo lo que hacen y terminan haciendo maniobras. Esto se puede explicar científicamente. Cuando realizamos actividades o deportes de riesgo que son emocionantes, excitantes, hasta inclusive peligrosas, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, que está íntimamente relacionada con el placer y la recompensa. Cuando el cerebro segrega dopamina, nos sentimos felices, satisfechos. Pero esta es una sensación sumamente adictiva. Es por eso que el parapente se puede catalogar como un deporte muy adictivo. También tenemos la adrenalina, que es una hormona que el cerebro segrega cuando estamos en una situación de riesgo, que tenemos que huir, una situación de peligro. Es una respuesta de lucha o huida. Así como la dopamina, la adrenalina puede llegar a ser muy adictiva. Y en el parapente se suele segregar mucha adrenalina. En los primeros vuelos, sin necesidad de hacer muchas cosas, solamente el hecho de despegar los pies del piso, vamos a segregar mucha adrenalina. Pero eso, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo, obviamente. Nos damos cuenta de que el hecho de volar no es peligroso, que estamos a salvo, sabemos cómo hacerlo, despegamos, aterrizamos sin problema, entonces esa segregación de adrenalina va a disminuir, lo cual hace que el piloto o el alumno tienda a hacer cada vez cosas más arriesgadas. Ahora, eso tiene una parte buena porque impulsa al deportista, al parapentista a seguir aprendiendo, a experimentar cosas nuevas, a no estancarse. También tiene cosas malas, el tomar riesgos innecesarios. Además de la parte neurológica, también está el aspecto social en el deporte. Si el deportista se encuentra en un ambiente en el que sus compañeros tienden a asumir más riesgos, por ejemplo, es un grupo que hace maniobras, hace acrobacia, va a tender a seguir su ejemplo. De igual manera, si está en un grupo que hace vuelos de distancia o en competiciones, que está en constante competición entre ellos para hacer vuelos más largos, probablemente también va a asumir ese tipo de riesgos. Entonces la parte social va también acompañado a la parte neurológica. Todo esto explica por qué el parapente y otros tipos de deportes de aventura tienden a ser adictivos y se tiende a escalar en el riesgo. En mis años de experiencia como instructor he podido presenciar que esto le pasa a todos, prácticamente a todos. Hay 3 caminos que yo no recomendaría tomar cuando esto suceda, porque va a suceder. El primero es el del aburrimiento, el de la desidia. El parapentista, el deportista sencillamente se aburre y deja de volar, deja de practicar el deporte, busca otras actividades. No lo recomiendo porque para aprender a volar parapente y llegar a ese nivel de aburrimiento es que has invertido mucho de ti, has invertido mucho dinero en cursos de equipos, has invertido mucho tiempo. El parapente requiere mucho compromiso, mucha dedicación en horas de vuelo y práctica, y has asumido riesgos para poder aprender este deporte. No vale la pena dejarlo y dejar de experimentar grandes sensaciones y cosas que uno aprende volando por un hecho que podemos entender que es normal, que es neurológico, que es mental o a veces social. Hay que ser conscientes de eso y superarlo. Una vez que lo entendemos, podemos continuar con nuestro deporte que tanto trabajo nos costó aprender y poder sacarle el mayor provecho posible. Mientras más uno vuela y más horas de vuelo tiene y más experiencia, puede tener mejores resultados como parapentista y además el riesgo involucrado disminuye. Hasta podría decirse que desaparece. Pero hay que pasar esa etapa de aburrimiento, de desidia, que es completamente natural. Entonces, uno, no dejarlo. Por más que nos aburramos, hay que buscar estrategias para seguir interesados y seguir aprendiendo. El segundo camino, para mí erróneo, es el de dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras adicciones a la dopamina, a la adrenalina y empezar a tomar mayores riesgos.
empezar a tomar peores decisiones. ¿Y cómo se ven reflejados esos riesgos? Como mencioné antes, por ejemplo, haciendo maniobras. Hacer maniobras no está mal, de hecho hay cursos en los que te enseñan a hacer maniobras. Lo que está mal es hacer maniobras en cualquier momento sin tomar las medidas de seguridad del caso, o para demostrarle a otras personas, o como una forma de exhibición, o simplemente porque estamos aburridos y queremos más emociones más fuertes. Eso sí está mal. Hacer maniobras para segregar adrenalina es muy peligroso. Ponemos nuestra vida en riesgo. Repito, hacer maniobras no está mal. De hecho, hay pilotos que se dedican a la acrobacia de exhibición, pero son pilotos que asumen grandes riesgos, inclusive riesgos que podrían llevar a perder la vida, que además son pilotos muy profesionales, que lo hacen en circunstancias determinadas, con mucha altura, con mucha experiencia, con rescate abajo, y que además estos pilotos representan una pequeña porción del global de pilotos. O sea, de 100 o 1000 pilotos, 1 o 2 podría dedicarse a la acrobacia, tener las facultades de hacerlo y asumir los riesgos vinculados. El resto de pilotos no tendría por qué hacer maniobras si es que así no lo quiere. Hay cursos en los que se enseñan las maniobras básicas de seguridad, pero más allá de hacer acrobacia no tendría que ser una necesidad para un piloto promedio. Desafortunadamente, en zonas tranquilas de vuelo donde los pilotos se aburren rápido, el 90% de pilotos termina haciendo maniobras, y lo cual no tiene mucho sentido. Así que este segundo camino, el de buscar más adrenalina, el de tomar más riesgos para no aburrirse, no lo recomiendo. Yo lo considero errado. El tercer camino para vencer el aburrimiento es volverse pilotos competitivos. El parapente, como muchos deportes, tiene también competencias. Estas competencias son de distancia. Se escogen varios puntos geográficos y los pilotos que están compitiendo tienen que recorrer estos puntos, sobrevolar estos puntos y después llegar a la meta, como en una carrera normal. El primero que llega gana la carrera. Sin embargo, a pesar de otros deportes en el que el deportista se entrena, básicamente se entrena, y el más entrenado, el más fuerte, el más rápido, el más hábil gana, acá hay otros factores. Un factor es el económico. Los equipos de parapente de competencia son sumamente caros. Si un equipo normal cuesta $3.000, uno de competencia cuesta $6.000. Si un equipo normal dura 6 años, uno de competencia dura 1 año. Entonces los costos son elevadísimos. El competir en sí es caro, las competencias no son gratis, hay que pagar una inscripción y hay que viajar mucho para poder competir. Entonces requiere una gran inversión de dinero, una gran inversión de tiempo para poder meterse en este mundo competitivo. Y la gran mayoría de mis alumnos, en mi experiencia como instructor, la grandísima mayoría, por no decir el 99% de gente que quiere aprender a volar, no lo hace con la intención de llegar a competir. Nadie tiene en mente ser un competidor de parapente. Lo que la gente quiere es volar, sentir la sensación de estar en el aire. Además de la gran inversión, la parte negativa es que sí, probablemente van a segregar adrenalina y dopamina cuando estén compitiendo, pero no van a sentir una gran satisfacción al hacerlo, probablemente. ¿Por qué? Porque las competencias no suelen ser 100% justas. No necesariamente el mejor piloto es el que gana. No el piloto que tenga más entrenamiento, el más hábil va a ganar. En el parapente hay factores externos, factores ambientales, un poco de suerte. Así que mucha gente que yo conozco siente bastante frustración al momento de competir. Después de haber invertido mucho de tiempo y dinero y no ganar las competencias o perder las competencias de forma a veces injusta o aleatoria, no se sienten satisfechos. What happened? I don't know. Igual que en el caso de las acrobacias, sí, hay muchos pilotos que se dedican a competir, lo hacen muy bien, es su profesión, es su vocación, pero de la pirámide son los menos. Es un pequeño porcentaje de pilotos que realmente se sienten logrados o sienten que han podido conseguir algo importante en sus vidas compitiendo y ganando las competencias y quedando en buenos puestos. La gran mayoría no lo consigue. No intentemos suplir un sentimiento, una emoción, intentando ser competitivos en parapente. Otro factor negativo de las competencias es que son riesgosas. El riesgo involucrado en una competencia es mucho mayor que un vuelo normal recreativo. Hay muchos accidentes que suceden en competencias, inclusive accidentes fatales. El mismo hecho de competir hace que uno tome mayores riesgos. A veces, en ciertas circunstancias, hay muchos pilotos al mismo tiempo volando en un mismo lugar, en una misma térmica,
que produce choques entre ellos. Los equipos de competencia son mucho más peligrosos. Algunos son prototipos, no están certificados, no están homologados y son mucho más difíciles de volar. Entonces, por todos estos motivos, inversión de tiempo, dinero, que sea un poco aleatorio quién gana, quién pierde, el riesgo involucrado en competir, el riesgo involucrado en volar estos equipos tan avanzados, yo no recomiendo que la mayoría de pilotos compita. Para mí el parapente, esa es una opinión personal, debe ser un deporte meramente recreativo. No está mal que haya competencias, pero no se le debe incentivar al piloto promedio que se inscriba en las competencias o que siga este camino de las competencias. Algunas personas o inclusive instructores venden las competencias o ofrecen las competencias como algo necesario, como algo de transición que todos los pilotos tienen que seguir porque van a aprender mucho en el camino. Sí, se aprende mucho, pero también se aprende mucho solo volando, con toda la seguridad del caso, sin tener que volar con tanto tráfico o con velas tan difíciles de volar, tan avanzadas. Y ahora sí, esto es una reflexión ya más como instructor. Como instructores, sabiendo esto, que el parapente es un deporte adictivo, no debemos terminar siendo como traficantes de adrenalina o de dopamina. Tenemos que intentar, parece contradictorio, pero que nuestros alumnos no se vuelvan adictos a la adrenalina ni a la dopamina, y mucho menos sacarle provecho económico a esto. ¿A qué me refiero? Algunos instructores aprovechan que el deporte es adictivo para seguir, qué sé yo, vendiendo servicios o productos porque tienen a un cliente casi cautivo. Y eso está mal. Por ejemplo, los parapentes tienen varias clasificaciones. Clasificación A, B, C, D y CCC para competencia. Entonces, sabiendo que el alumno va a querer más emociones cada vez más fuertes, aprovechan para venderle cada vez parapentes más avanzados, con la excusa de que ese parapente más avanzado le va a permitir quedar en mejores posiciones en las competencias, por ejemplo, o que va a poder volar más lejos, va a hacer vuelos de mayor distancia, o va a poder hacer maniobras más avanzadas. Entonces, ese comportamiento a mí me parece poco ético. Teniendo una mejor información de lo que está pasando por las mentes, por los cerebros de nuestros alumnos, tenemos que, en vez de encaminarlos a estos 3 destinos cerrados que ya mencioné, que es el dejar el deporte, el de tomar más riesgos y el de ser competitivos, tenemos que intentar guiarlos por otro camino a nuestros alumnos para evitar eso y que puedan seguir en el deporte, pero sin que tomen mayores riesgos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Parece complicado, pero no lo es. Le recomiendo tanto a los instructores que lo apliquen como a ti si eres un parapentista que está pasando por esta etapa, que estás medio aburrido del deporte y no sabes qué hacer. Hay algunas estrategias que te puedo recomendar. Por ejemplo, ¿qué pasó en el buceo con tanque? Antes de que se crearan los sistemas de certificación, como PADI, por ejemplo. Yo soy instructor PADI y he estudiado bastante el tema. Antes de que hubiesen cursos de buceo establecidos y certificaciones, había un instructor y tenía a su alumno. Le enseñó a bucear, 5 o 6 sesiones de buceo, el alumno aprendió a bucear y le dijo a su instructor: ok, muchas gracias, ya sabes bucear. ¿Cuál es mi siguiente curso? El instructor dijo: ¿qué siguiente curso? Ya sabes bucear, bucea. Y se dio cuenta de que si no le daba metas, desafíos a su alumno, probablemente iba a dejar de bucear. Así que se inventó este instructor el curso avanzado de buceo. En este curso avanzado de buceo le enseñó algunas técnicas específicas, como por ejemplo buceo profundo, buceo con navegación con brújula, buceo nocturno, reconocimiento de peces, etc. Le armó un paquete y le dijo: bueno, este va a ser tu curso avanzado. El alumno, fascinado, hizo su curso, terminó agradecido y le dijo: ok, profesor, ¿cuál es el siguiente paso? Y el profesor: ¿qué siguiente paso? Y lo mismo, se le ocurrió hacer un curso de rescate por si había problemas con otro compañero buzo, cómo auxiliarlo, cómo rescatarlo. Elaboró el curso, se lo enseñó, perfecto. Lo mismo, el alumno fascinado terminó su curso y le dijo: acá está, shut up and take my money, quiero el siguiente curso. Y así sucesivamente. Le inventó el curso Dive Master, cómo ser instructor, cómo aprender a ser instructor. Luego de eso, este alumno se volvió instructor y luego de eso, se creó esta organización de certificaciones, se puso normas, se estableció bien de qué consiste cada curso y se volvió todo un sistema. Tanto así que ahora, además de estos cursos en el que uno termina siendo instructor, puede hacer pequeños cursos que se llaman especialidades,
Y hay centenares de especialidades. Fotografía subacuática, video subacuático, recuperación de objetos perdidos, buceo con lobos, etc. Cualquier cosa que se pueda enseñar se hace en un manual y se certifica. Y así mucha gente puede bucear toda su vida teniendo metas y desafíos sin aburrirse y sin tomar riesgos innecesarios. El buceo con tanque no es un deporte competitivo, no hay competencias de buceo con tanque, no hay exhibiciones, no hay maniobras, nadie tiene por qué asumir mayores riesgos. Y aún así hay gente que se dedica a bucear toda su vida y está feliz haciéndola y sigue disfrutando como el primer día que buceó. A todo esto es que en el parapente se puede hacer algo parecido. No lo hay ahorita, es cierto, pero como instructores podemos ponerle metas a nuestros alumnos o como deportistas podemos ser creativos y pensar cómo seguir aprovechando nuestro deporte y seguir teniendo metas que nos desafíen, que haga que nuestro cerebro esté alerta. Por ejemplo, en el deporte de parapente tenemos algo, un instrumento, una herramienta, una modalidad que no tiene otro deporte, el vuelo con pasajeros, el vuelo tándem. Tú como deportista puedes seguir aprendiendo, puedes tomar un curso de vuelo tándem, ganar experiencia, volar con tus amigos, volar con tus familiares y eso te va como que a resetear, va a ser como empezar de nuevo y vas a seguir progresando en el deporte. Cuando te aburras de eso, puedes convertirte en instructor, puedes hacer los cursos de asistente de instructor y luego empezar a enseñar. Créanme que yo tengo más de 20 años enseñando parapente y es una actividad sumamente desafiante. Uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de emocionarse o estar alerta cuando tiene alumnos. Bueno, no quieres enseñar, quieres solo volar solo, no quieres ni volar acompañado. Búscate otra forma que puedas complementar el deporte. Puedes hacer filmaciones aéreas, hacer videos. En mi caso, yo en Miraflores me aburro porque es un vuelo muy sencillo, es un vuelo dinámico y saco mi cámara y hago tutoriales mientras vuelo. Puedes tomar fotografías, aprender de fotografía. Tengo un amigo que practica la cetrería y combina la cetrería con el vuelo, vuela con su halcón, con su águila. Hay N posibilidades que podemos seguir, solo requiere un poco de creatividad y de esta forma podemos seguir entretenidos, emocionados en el deporte y lo más importante, sin tomar riesgos innecesarios. Tenemos que tener como meta que cada vez que volemos, cada hora que acumulemos, nuestro vuelo tiene que ser más seguro, no más peligroso. Hasta el punto en que el parapente para nosotros, como ya pilotos expertos, deje de ser un deporte de aventura. Para mí es más peligroso irme a trabajar en bicicleta que volar parapente. Si tengo un seguro de contra accidentes es para cualquier otra cosa menos para el parapente, porque para mí ya es parte de mi actuar y el riesgo lo he podido eliminar casi al cero. Obviamente siempre hay un poco de riesgo, pero es una de mis actividades más seguras. Y esa tiene que ser la meta. Todos es normal cuando somos alumnos o principiantes en el parapente o un deporte de aventura estamos asumiendo riesgos. Pero este riesgo tenemos que disminuirlo, eliminarlo al máximo. Y sí se puede. Con responsabilidad y con mucha dedicación, con experiencia, podemos llegar a que un deporte que podría ser tan riesgoso sea la actividad más segura del mundo. Bueno, y eso es todo en este video. Quería hacer esta pequeña reflexión, invitarlos a que no dejen el deporte para empezar y después que no tomen riesgos innecesarios. Si alguno de ustedes está pasando por esa etapa, pónganmelo en los comentarios. Yo con gusto los leo y les podría dar unos consejos. Si se les ocurre qué otras cosas se pueden combinar con el parapente para que este pueda seguir siendo emocionante, también pónganmelo. Sería interesante ver qué es lo que ustedes hacen para que sus vuelos sean día a día cada vez más excitantes, emocionantes. Por último, si este video les gustó, les pareció útil, pongan like, pongan me gusta y suscríbanse al canal si quieren recibir más contenido como este. Intento publicar una vez a la semana. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video.